Dos. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a presentar la actividad 5.4, diseño del examen e integración de la evaluación y la instrucción para la interpretación gráfica de un conjunto de datos. El grupo 3 está conformado por Jesús Medellín, Leonela Maya, y quien les habla Andrea Prada, nuestro tutor, Federman Alfonso. El contenido que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver con el diseño del examen, el diseño del sistema de calificación, la rúbrica de evaluación, la planificación de la sesión final, la puesta a punto de la unidad didáctica y la revisión de la información previa. Con respecto al diseño del examen final, pues es un cuestionario de 4 situaciones problemáticas, tiene preguntas abiertas que implican la realización de operaciones, traducciones y transformaciones entre sistemas de representación. En el orden de la prueba, las preguntas 1 y 2 corresponden a la simetría, las preguntas 3 y 4 hacen referencia a la homogeneidad de los datos. Y nosotros resaltamos que trabajaríamos el estándar básico de aprendizaje referido al interpretar y utilizar conceptos de media, mediana y moda, explícitos en diferencias, distribuciones en distinta dispersión y asimetría. Con respecto al diseño del examen final, buscamos verificar el grado de adquisición de los nuevos conocimientos referidos a los objetivos propuestos. Queremos observar cómo se desenvuelven nuestros estudiantes en relación a la interpretación gráfica de la dispersión de un conjunto de datos, haciendo uso de algoritmos, de las medidas de dispersión, de las medidas de tendencia central y de las posibilidades que tiene de interpretar respecto de los contextos presentados. Por ejemplo, en esta transparencia podemos ver cómo el estudiante en la pregunta 1 pasa por activar criterios de logro relacionados con la lectura y la extracción de la información del enunciado. La pregunta 2 lo lleva a la realización de algoritmos relacionados con las medidas de tendencia central. Y la pregunta 3 lo lleva a efectuar una interpretación de los datos obtenidos en referencia a la simetría o asimetría de los datos, que son la activación de los criterios de logro del objetivo 1. Por motivos de, digamos, de tiempo, pues solo presentamos una de las 4 tareas o de las 4 situaciones que tenemos pensadas para el diseño del examen final. Con respecto al diseño del sistema de calificaciones, como podemos ver en la transparencia, pues existe una integración entre la unidad didáctica y el sistema de evaluación planteado por la institución y a nivel nacional. Entonces, en la parte izquierda encontramos a nivel institucional, la evaluación se conoce como diagnóstica, formativa y sumativa y la autoevaluación. Cuando lo miramos desde nivel institucional, pues estamos viendo y nivel nacional, la parte procedimental, cognitiva y actitudinal. Y luego nos permitimos en la tercera columna como revisar cómo sería respecto de nuestra unidad didáctica y cuál es la valoración y ponderación que le tenemos. Si lo revisamos, tiene ponderación en el sistema de evaluación y a nivel formativo tenemos las tareas 1.1, 1.2 con un valor del 15%, hacen referencia al objetivo 1 y la tarea 2.1 y 2.2 tienen un valor del 20% y las razones por qué nosotros consideramos que el objetivo involucra un criterio de interpretación en el que nosotros pretendemos ahondar con nuestros estudiantes y que les permita pues, ayudarles a fortalecer el pensamiento crítico que requiere en estos momentos que estamos viviendo. Respecto a la autoevaluación, entonces la institución tiene un instrumento para autoevaluar y nosotros le sumamos el semáforo y el matematógrafo que no tienen ponderación en este sistema de evaluación. Sin embargo, este representaría el 100% de la valoración de la unidad didáctica. Además, tenemos la rúbrica. Debemos recordar que la unidad didáctica la vamos a aplicar a estudiantes de grado 9 y en su construcción tuvimos en cuenta los criterios de logro relevantes de cada objetivo.
de manera tal que para el nivel superior consideramos a los estudiantes que no incurren en errores o que si incurre en algún error no es relevante. ¿Sí? En alto incurren en errores mínimos que no tienen mayor incidencia en la consecución de los criterios de logro. Por ejemplo, tienen descuidos en la transcripción de los datos, o pueden asumir que los ejes tienen una misma escala o obtener un valor diferente al totalizar la frecuencia absoluta. Y digamos que estos tipos de errores, pues a pesar de incurrir en ellos, pues permiten observar que el estudiante en realidad conoce los procedimientos, tiene en cuenta cuáles son las acciones que se deben hacer para fortalecer y llegar al final de la tarea propuesta. Entonces, pues para nosotros es considerado. La básico, el estudiante incurre en errores que para el grado en el que se encuentra, pues ya habría que estarlo revisando. Recordemos que es en grado noveno, entonces, pues aplicar una ecuación de manera inadecuada, incurrir en errores relacionados con los cálculos que los llevan a efectuar interpretaciones inadecuadas, relacionadas con los algoritmos de las medidas de tendencia central o de dispersión, errores asociados al cálculo de las medidas, hace que estos estudiantes pues incurran o recaigan a nivel básico. Y en el nivel bajo, pues que incurren errores fundamentales que le impidan al estudiante finalizar la actividad, le generen bloqueos o que efectúe interpretaciones erradas del conjunto de datos. Entre ellos tendríamos errores encaminados al mal uso de las fórmulas de las medidas de tendencia central, o de varianza, desviación, errores que los lleven a concluir situaciones erradas, como que los datos son simétricos cuando son asimétricos, eh, o validar situaciones que no lo lleven a una generalización coherente con el contexto que se está revisando. Con respecto a la puesta a punto de la unidad didáctica, pues nosotros planteamos que en todas las sesiones, pues básicamente es como más o menos este esquema el que vamos a llevar a cabo. Primero la presentación del tema con los objetivos y las metas, la presentación del grafo, seguido de las tareas de aprendizaje. En este caso tendríamos realimentaciones de las sesiones anteriores, explicación de la tarea, desarrollo de la tarea de aprendizaje, y pues de acuerdo a cómo se vaya desarrollando, pues seguramente nosotros haremos implementación de ayudas, por supuesto se hará la explicación de la actividad en grupo, tendremos unas observaciones del profesor para ir llenando nuestros datos y pues algunas conclusiones de la sesión. En el diligenciamiento del diario del estudiante, pues será el espacio para que el estudiante pueda diligenciar su semáforo o su matematógrafo. Y por último, pues la recopilación de las evidencias. Recordemos que vamos a estar por la plataforma Teams. Entonces, una vez termine, la idea es que los estudiantes suban al repositorio las evidencias del trabajo desarrollado. La puesta a punto de la unidad didáctica, pues aquí también tenemos elementos y tiempos de aplicación. La prueba tendremos 5 sesiones. La primera sesión la hicimos del 22 al 26 de febrero, donde trabajamos la prueba diagnóstica y la presentación de la unidad didáctica. Recordando que nosotros, nuestras sesiones son de 90 minutos. El día entre el 8 y el 12 de marzo tuvimos nuestra segunda sesión en donde hicimos una retroalimentación. Esta retroalimentación fue la prueba diagnóstica y presentamos las tareas. Listo.